Tengan muy, pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente para dar el punto final a este precioso estudio de la Carta de los Romanos. Hoy estamos llegando al final de este estudio y pues cerramos con el capítulo 16, confiando en el Señor, amados hermanos, que en verdad esto haya sido una trayectoria de bendición. Reconozco pues que no pudimos ser constantes, hubo que hacer algunas pausas en el proceso debido a los viajes misioneros, pero bendito sea el Señor que podemos llegar al punto final, al último de los 16 capítulos. Y pues es una bendición contar con ustedes, hermanos, que están pendientes, que están ahí, ¿verdad? Listos para recibir el mensaje, para recibir la enseñanza. Hermano Serpa, Dios te bendiga. Y pues, ¿qué les digo? No hay nada más precioso que instruirnos en la palabra, capacitarnos en la palabra, conocer la doctrina bíblica para que no seamos engañados. Cuando llegamos al capítulo 16, prácticamente estamos en la conclusión de la carta. O sea, Pablo, como vimos en el capítulo 15, cuando les invita a los romanos a que se unan en esta preciosa labor de predicar el evangelio, los anima a que sean parte de este trabajo y que se unan con él y les deja saber que es su anhelo poder visitarlos, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta pues que era el deseo en el corazón de Pablo, pero pues no se dio, ya que cuando regresa a Jerusalén pues es encarcelado. Pero cuando llegamos al 16, vamos a encontrar una lista de nombres raros y es interesante porque muchas veces nos pasamos por alto estas porciones de la Biblia porque cuando empezamos a ver la cantidad de nombres en primer lugar y luego nombres raros que hasta pronunciarnos se nos hace difícil, muchas veces lo pasamos, lo brincamos. Pero si bien es cierto, este capítulo 16 tiene una lista de nombres, vamos a sacarle provecho no tanto a los nombres, ¿verdad? Allá usted si pues le quiere poner uno de esos nombres a sus hijos, pero sí la esencia de este capítulo, porque está sellando la carta, está concluyendo la carta. Acuérdense que hemos estudiado 15 capítulos de doctrina pura, donde Pablo habla abiertamente de cómo debe de ser el funcionamiento de la iglesia y cómo debe de ser el comportamiento de cada hermano y cada hermana miembro de la iglesia. Entonces vemos que en primer lugar aparece una señora llamada Febe en los primeros dos versos y Pablo dedica estos dos versos a recomendarla, o sea, a hablar bien de la hermana Febe. Pero también vemos un espacio de saludos, o sea, Pablo saludando a todos los conocidos y a todos aquellos que estaban en Roma, ¿no? Para que al finalizar esta carta, pues, se hiciese llegar su saludo. Pero hay una parte importante y es del verso 17 al 20. Y estos versos contienen una advertencia en contra de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, ¿verdad? Y esta es la parte crucial quizá, o quizás lo más importante de este capítulo 16. Entonces estos versos del 17 al 20, vamos a ver cómo Pablo advierte, ¿verdad? Que tenemos que estar atentos y estar pendientes de las enseñanzas que se están dando alrededor nuestro. Si Pablo hacía esta advertencia es porque había peligro de ser engañado, había peligro de ser atraído por otras enseñanzas. Luego hay un espacio de los compañeros de Pablo, del mismo escritor de la carta. O sea, acuérdense que Pablo es el autor, pero en realidad quien la escribió es uno de sus compañeros. Entonces, del 21 al 23, encontramos saludos de parte de los compañeros de Pablo también,
y termina con una doxología preciosa, verso 25 al 27. Eso es a grosso modo el capítulo 16, el gran final de la carta a los romanos. Hemos aprendido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15 y hoy sellamos con el capítulo 16 a ciertos aspectos que son prácticos en la doctrina del cristiano. Vamos entonces a entrar a los primeros dos versos. ¿Okay? La recomendación de la hermana Febe. Mire cómo empieza Pablo diciendo: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, cuando Pablo recomienda a esta mujer es porque es una sierva de Dios. No solamente porque tenía el título de diaconisa. ¿Okay? Usted sabe que hoy día no se ven diaconisas. Tenemos una lluvia de profetisas últimamente, pero no hay diaconisas. ¿Dónde están? Ahora, si bien es cierto, tenemos nosotros en la Biblia referencia a una diaconisas, no tenemos referencias a profetisas, pero sin embargo, las mujeres deberían de ocupar también este lugar en la iglesia. Esta mujer era una fiel servidora de Cristo. Pablo dice, nos ha ayudado a nosotros, ha ayudado a muchos, incluyéndome a mí. Por lo tanto, ayúdenla en todo lo que ella necesite, recíbanla con mucho amor, denle la consideración que ella necesita, ¿okay? Como es digno de una sierva del Señor, ¿okay? Entonces, si alguien viene a tu casa con una recomendación como esta, entonces tú estás sabedor de a quién estás recibiendo. Hoy día hay mucha gente que llega a las iglesias, que dicen que son cristianos, que dicen que llevan tantos años en el evangelio, pero no pueden dar referencia de su pastor, no pueden dar referencia de su iglesia. Entonces es bastante crítica la situación hoy día. Mas Pablo habla de esta mujer para que se reciba como lo que es, con dignidad, ¿no? Y entonces, por alguna razón, esta guerrera, esta compañera de milicia, estaba yendo a Roma. Iba a necesitar apoyo, iba a necesitar ayuda. Entonces, de la misma manera que ella ha servido, ahora dice Pablo a los que están en Roma, ahora sírvanle ustedes a ella. ¿Okay? Luego, veamos los saludos. Ahora, esta es una recomendación. O sea, Pablo está recomendando a la hermana Febe. Pero vámonos a los saludos. O sea, una lista de personas que Pablo enumera desde el verso 3 hasta el verso 16. Hay una lista de personajes, como dije hace un momento, hay muchos nombres raros, ¿no? Que hasta se dificulta para pronunciarlos, pero lo interesante es que Pablo toma su tiempo en esta carta para mencionar a cada una de las personas que de alguna manera habían sido parte en la obra, que de alguna manera habían estado involucrados en la tarea de predicar el evangelio. Y Pablo no pasa por alto a ninguno. O sea, Pablo quiere que sepan de que el trabajo que hicieron, la ayuda que le brindaron, es apreciada, es valorada. Y esto, amados hermanos, es lo que nosotros tenemos que aprender en los diferentes ministerios. No necesitamos ser pastores para vivir y darle las gracias a los hermanos que colaboran en la iglesia. En tu ministerio, tú como líder, debes de expresar, de incluir a cada participante para que se sientan parte activa de tu ministerio y entonces puedan ser motivados. Pablo incluye toda esta lista. Veamos en el en el versículo 3. Dice, en primer lugar, salúdenme a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús.
Ahora, si usted se va al capítulo 18 del libro de los Hechos, o sea, no lo vamos a hacer en este momento, pero si usted está tomando nota, nos vamos al capítulo 18 del libro de los Hechos, vemos que allí aparece esta pareja. Esta pareja que Pablo los encuentra y se unen a Pablo y empiezan juntos a trabajar en la obra y se vuelven, Pablo le llama a colaboradores, pero también le llama a compañeros de milicia, o sea, parte del equipo misionero, parte del equipo de predicación, del equipo de levantar nuevas iglesias, del equipo de llevar las nuevas de salvación. Entonces, Pablo los agarra, incluso en el mismo trabajo, parece que se identificaron y hacían lo mismo para sobrevivir, o sea, construían tiendas. Pero lo que quiero que usted vea es que Pablo reconoce que esta pareja fue de gran bendición, fue de gran ayuda y que ahora por alguna razón están allá y Pablo lo recuerda. Pablo les hace saber que están en su corazón. Entonces el saludo empieza dirigido hacia Aquila y hacia Priscila, que fueron compañeros en el viaje anterior. Ahora, Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Mire lo que dice el verso 4. Y esto es lo que hace importante, porque muchas veces nosotros pasamos por alto las pequeñas cosas, pero las pequeñas cosas también son importantes. Dice el verso 4 que ellos expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mire qué interesante. Pablo dice, hablo en nombre de todas las iglesias de los gentiles. Acuérdese que le está hablando a un grupo de judíos en Roma. Estos no son judíos. Mas, sin embargo, Pablo dice nuestro agradecimiento, o sea, en nombre mío, pero también de todas las iglesias de los gentiles, o sea, todas las iglesias que Pablo había ayudado a levantar en su obra misionera. Entonces, estos fueron colaboradores, pero también expusieron su vida, o sea, se arriesgaron para poder apoyar al apóstol Pablo. ¿Okay? Luego dice en el verso 5, saluden también a la iglesia de su casa. O sea, que Aquila tenía un grupo en su casa. Un grupo que se está reuniendo en su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahora, Acaya era una especie de provincia, una provincia romana, que justo en esa provincia de Acaya es donde está Corinto, que es lo que vamos a estudiar a partir de la otra semana. Vamos a estudiar la carta a los Corintios. Entonces, en esta provincia de Acaya, es la parte sur de Grecia. Vamos a ver que es donde está sentado Corintios. Pero dejemos a Corintios para después y consideremos a este personaje, ¿okay? Que tiene su nombre raro, ¿no? Epeneto. Pero mire lo que dice, amado mío, que es el primer fruto, o sea, es de los primeros que ganaron en la parte sur de Grecia. Wow, es interesante, ¿no? Saluden a María, la cual trabajó mucho entre ustedes. Saluden a Adrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Ahora, tomen nota que si bien es cierto los nombres son raros, estos personajes
no solamente fueron compañeros de milicia, sino compañeros de prisión. Y no solamente hermanos en Cristo, sino también parientes. Porque dice, son mis compañeros de prisiones, pero son mis parientes. Andrónico y Junias. ¿Ok? Son estimados entre los apóstoles. O sea, hay un aprecio no solamente mío, sino a nivel de todos los apóstoles. Son reconocidos también y son tomados en cuenta en la labor que ellos han hecho. También ellos fueron antes de mí en Cristo. O sea, son personas que se convirtieron antes que el mismo Pablo. Mire qué interesante. Parientes de Pablo, compañeros de milicia, compañeros de prisión y además son parientes. Entonces, ¿cómo no va a dirigir un saludo a ellos? Ahora, tomemos esto en cuenta porque muchas veces nosotros pasamos por alto a aquellos que nos han echado la mano, aquellos que han estado con nosotros en los ministerios, aquellos que nos han ayudado a perseverar, a prevalecer en el llamado que Dios nos ha hecho, en el ministerio que Dios nos ha dado. Pero vamos a seguir leyendo los saludos. Saluden, dice, estamos en el verso 8 para los que se acaban de conectar. Dice, saluden a Ampidas, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Fíjense que a cada uno Pablo le denota una característica, una cualidad. Pero vaya observando cuántas veces Pablo repite amado mío, amado mío, amado mío. Algo especial que Pablo transmite a sus colaboradores. Pablo valora el apoyo. Pablo valora el esfuerzo de cada hermano y de cada hermana que se pusieron al lado de él para poder llevar a cabo la tarea. Verso 10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. ¿Okay? Ahora, acuérdese de este Narciso. Este Aristóbulo, este Herodión, pariente de Saulo, pero también Narciso, los cuales están en el Señor, o sea, han venido a Cristo, o sea, son personas que se ganaron en la obra misionera y que ahora pertenecen al reino. Saluden también a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ojo con esto. Ojo con esto. Rufo, hermano de Pablo. Saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ahora, este Rufo no les puedo asegurar, pero si usted va al Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, resulta que cuando toman ¿cómo se llama este hombre? El que toma la cruz para ayudar a Jesús a llevar la cruz al Calvario. ¿Okay? Este hombre dice que es el padre de Rufo. Ahora, yo les dejo como meta, como tarea, mejor dicho, que investiguen si este Rufo es el mismo hermano de Pablo. Porque si es el mismo hermano de Pablo, entonces aquel que ayudó a Jesús es el mismo padre de Pablo. Pero eso se los dejo como tarea para que ustedes que les gusta la investigación, que les gusta jugársela en encontrar
y resolver situaciones complicadas. Bueno, ahí les dejo ese reto. Marcos capítulo 15, verso 21. Y este Rufo, escogido en el Señor y a su madre y mía. O sea, dando a entender que son hermanos. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. O sea, todos los hermanos en Cristo, esos son los santos. Cuando Pablo se dirige o se refiere a los santos, está hablando del grupo de hermanos en Cristo, o sea, todos los que estamos en Cristo, los santos, ¿ok? Y entonces en el verso 16, que es el verso último, saludan los unos a los otros con ósculo santo y saludan, todas las iglesias de Cristo. Entonces, el saludo entre nosotros como hermanos en Cristo, dice Pablo, debe de ser con ósculo santo, o sea, con un beso en la mejilla, pero un beso que está fundado en el amor de Cristo. Yo sé que por allá, por Sudamérica, hay países donde usan el beso como algo normal para saludarse. Incluso hay lugares, países donde besan a un lado y besan al otro lado. O sea, son costumbres, son culturas, pero a la iglesia, al pueblo de Cristo, nos manda a saludarnos con ósculo santo, o sea, con un beso, pero en santidad. Yo sé que de repente hay esposos celosos en las iglesias que ni siquiera quieren que se salude a las hermanas con un abrazo, y a veces es mejor, y yo entiendo que muchas veces es mejor limitarse a saludar de manita solamente, especialmente cuando se trata de sexo opuesto, porque resulta que, pues, como todo, ¿no? En las iglesias, pues, tenemos lobos vestidos de ovejas, ¿no? Y entonces se complican las cosas, ¿verdad? Lamentablemente, pero la recomendación de Pablo es que entre hermanos deberíamos de saludarnos de esa manera, con un abrazo y un beso santo. O sea, eso es el verdadero saludo. Lamentablemente, por las mismas circunstancias que la iglesia ha pasado, ahora tenemos situaciones donde a veces las hembras, las hermanas, se limitan hasta saludar a ciertos varones porque hay malicia, porque hay miradas, porque hay expresiones que van fuera de la santidad y son completamente en la carne. Por el otro lado, pues también tenemos hermanas que ellas mismas provocan a los hombres. Y eso quizás cuando entremos en la carta de los Corintios lo vamos a hablar un poco más a fondo. Pero concluyendo, o sea, sellando la conclusión del apóstol Pablo, es que debemos de saludarnos unos a otros con ósculo santo. Debemos de aprender a convivir en armonía, a amarnos de corazón, ¿verdad? Y entonces dice Pablo, reciban un saludo de todas las iglesias de Cristo. Ya no solamente las iglesias gentiles, sino todas las iglesias de Cristo. Esto es precioso, o sea, es una forma magistral como Pablo está cerrando toda esta carta, donde nos ha hablado de diferentes aspectos en los cuales la iglesia se mueve, ¿no? Bien, entonces vámonos a la otra parte. La otra parte tiene que ver entonces con la advertencia, ¿okay? Y esta advertencia fue práctica para los romanos, o sea, para los judíos que estaban en Roma, y fue práctica para todas las iglesias que Pablo estableció, y ha sido práctica durante todos estos 2000 años. Después de que Pablo escribió esto por allá por los 50, sigue siendo práctico para la iglesia. ¿Por qué? Porque se siguen levantando falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos. Lamentablemente eso no va a parar, eso va a seguir, y en algunas épocas toma como más fuerza, ¿no? Toma como más auge.
eso hace que la iglesia se debilite, es que la iglesia se desenfoque y entonces a muchos apartan sus ojos, sus oídos de la verdad y terminan siguiendo, como dice Pablo, fábulas, ¿no? Cuentos de vieja. Bien, dice en el verso 17, leemos, mas les ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ahora, mire qué interesante. Pablo dice, presta atención, mucho ojo. En la iglesia van a haber personas causantes de división. Van a haber personas que no están de acuerdo con la doctrina que se predica y que se enseña. Van a haber personas que no están de acuerdo con la forma que el pastor preside. Hay gente que no va a estar de acuerdo con el liderazgo de la iglesia y entonces van a empezar a buscar quienes lo apoyan. Ojo con esto, porque así empiezan las divisiones en la iglesia. Una persona que está descontenta, una persona que no le parece, una persona que quiere autonombrarse o que quiere competir con el pastor o con un líder, esta persona va a empezar a buscar quienes lo apoyen, quienes estén de acuerdo. Pablo dice, apártate de ellos. Presta atención y apártate. Aléjate de ellos. ¿Por qué? Porque estas personas a la larga van a terminar causando una división. Y hay de aquellos que son parte de una división en la iglesia. Dios es grande y tiene misericordia y Dios puede usar, como lo hemos visto en muchos casos, esas divisiones para dar lugar a que surja una nueva iglesia. Pero esa no es la forma de que nazca una iglesia. Pablo nos enseñó literalmente cómo es que nace una iglesia. Entonces no podemos nosotros simplemente rebelarnos en contra de nuestro pastor, de nuestras autoridades y entonces levantar una nueva iglesia, donde ahora sí las cosas se van a hacer como yo digo, como yo pienso, porque ahora yo soy el que estoy al frente. Tremendo error. Ahora, eso trae consecuencias y consecuencias graves a nivel físico, pero lo más grave a nivel espiritual, que esa es la parte más delicada, porque Dios es el que va a pedirnos cuenta a todos de todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Ahora, Dios puede usar a cualquiera en cualquier momento. Eso es indudable, o sea, eso no lo podemos negar. Pero tenemos que estar seguros de cómo es que nosotros vamos a dar lugar a una nueva iglesia. Mire, léase todo el libro de los Hechos, léase las cartas a los romanos, léase Efesios, léase Corintios, las 2 Corintios, y usted se va a dar cuenta que cuando Dios está en el asunto, las cosas van a marchar bien. Y es una iglesia la que da a luz a otra iglesia. No puede nacer una iglesia o no debe nacer una iglesia simplemente porque hay 2 o 3 por ahí en desacuerdo y prefieren formar su propia iglesia. Usted sabe, esa es la razón por la que hoy día tenemos tantas denominaciones. Porque los que se apartan vienen con otras ideas, con otra doctrina y entonces surge un nuevo movimiento, una nueva denominación. Pero que el Señor nos guarde, de caer en ese nivel de rebeldía y de rebelarnos ante nuestras autoridades eclesiásticas. Entonces dice Pablo que prestemos atención a estas personas que ponen divisiones, estas personas que forman y causan divisiones, estas personas que causan tropiezo en contra de la doctrina. Ahora, si bien estamos estudiando la carta a los romanos, es porque queremos fortalecernos en la doctrina bíblica. Y yo sé que de repente quizás algunas personas que se conectan o de repente quizás tú veas este video más adelante, quizás pertenezcas a X denominación. Bueno, lo que Pablo nos enseña
es que nosotros debemos de enfocarnos en la doctrina bíblica por encima de la doctrina de denominación. Porque hay personas que están tan enfocados en su denominación que se están alejando de la palabra. Se alejan de la verdad. Y eso es peligroso. Tales personas, dice el verso 18, estas personas, dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sirven a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, van a engañar a un grupo de personas, a las personas ingenuas. Ahora, espiritualmente, vamos a decir, ingenuo es un bebé, es un niño. Espiritualmente, un bebé, un niño, es un recién convertido. Pero hay gente que tiene tiempos en el evangelio, pero como no ha madurado, no ha crecido, sigue siendo ingenuo en lo espiritual. Y por eso es que cuando escuchan a alguien hablar bonito, se van detrás de él sin saber que los lleva al matadero. Y esta es la parte que nosotros debemos de cuidar en cuanto a las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas. Ahora, mire cuántas doctrinas falsas se están moviendo en el mundo en este momento. Ahora que tenemos la tecnología con todo eso de las redes sociales, cuánta cosa usted encuentra, cuánta cosa usted puede ver. Hay cantidad de enseñanzas, de doctrinas, mensajes, predicaciones, exhortaciones y como le quieran llamar, incluso revelaciones. Hay muchos por ahí diciendo Dios me habló cuando Dios ni siquiera ha pensado decirle nada. Pero ¿de dónde viene todo esto? Del afán de desviar a aquellos que de corazón sincero están buscando al Señor, pero en su ingenuidad serán presa fácil para estos falsos maestros, estos falsos pastores, estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, falsos evangelistas, lamentablemente, ¿no? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Estoy leyendo en el verso 19. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ahora, mire qué interesante. La ingenuidad nuestra, como cristianos, como hijos de Dios, debería de estar relacionada en cuanto al mal, pero no en cuanto a la palabra, no en cuanto a lo espiritual, no en cuanto a nuestra experiencia con Dios, en nuestra relación con Dios, en el funcionamiento de la iglesia, en la aplicación de la palabra, en el ejercicio de cada cristiano como miembro de una iglesia, en el ejercicio del liderazgo que Dios me ha dado. Todo eso yo debería de ser sabio y entendido. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios sobreabunde en mí y entonces pueda yo reflejar la gloria de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es lo que muchos cristianos han perdido. ¿Por qué? Porque están pensando en la carne. Dice Pablo, estos falsos maestros en realidad no son siervos de Cristo, sino que son siervos de su vientre. O sea, están buscando su propio beneficio, están buscando alimentar su carne, satisfacer sus deseos, su vanagloria, construir su ego, llegar a una posición, tener un nombre que sea visto en la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces son personas que realmente no están al servicio de Cristo. Y por eso es que debemos de poner mucho cuidado. Y entonces cierra esta porción diciendo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Les recuerda que somos más que vencedores. Usted se recuerda en el capítulo 8 cuando les habló de que nada nos puede separar del amor de Dios. A estos mismos judíos en Roma,
Ahora dice, muy pronto Dios va a pisotear a Satanás. ¿Y sabes qué? Con tus pies. Oiga, eso, iglesia, tenemos que nosotros tenerlo grabado en la mente y en el corazón. Porque Dios va a poner a Satanás debajo de nuestros pies. Ahora, suena bonito, pero no es solamente cantar como dice la Shakira, ¿no? Machacarle la cabeza al diablo. No, no es solamente que cantes y que lo digas. Es que tienes que vivir en santidad, mi hermano. Es que tienes que aprender a vivir en obediencia. Es que tienes que aprender a mantener una relación estrecha, íntima con nuestro Señor. Tienes que aprender a vivir la palabra, a ser ejemplo ante todas las personas que te rodean, que vean en ti a un verdadero hijo de Dios, que vean en ti un siervo conforme al corazón de nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que tenemos nosotros que anhelar. Y entonces este Dios todopoderoso, este Dios que es el príncipe de la paz, entonces Él va a dejar sobre nosotros de su gracia, de su misericordia y de su bondad. Y Él va a llenarnos, Él va a satisfacernos y Él va a darnos la sabiduría y el entendimiento para que nosotros podamos vivir conforme a su buena voluntad. Jesucristo sea con ustedes. Les termina diciendo esta parte. O sea, así sellamos esta porción de la advertencia. Ahora, quisiera agregar para la iglesia que no solamente el apóstol Pablo, el mismo Jesús nos advirtió acerca de los falsos maestros y de los falsos pastores. Así que usted y yo, que hemos conocido a Cristo, somos responsables de ver o prestar atención quién es la persona que nos está enseñando. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Para que no seamos arrastrados por ningún viento de doctrina. Para que no seamos apartados de la verdad y nos convirtamos en seguidores de la mentira. Mucho cuidado. Hoy día hay muchos maestros, hay muchos predicadores. Hoy día usted se mete a Facebook, a YouTube y usted encuentra una cantidad de predicadores, de pastores, de evangelistas, de profetas, profetisas, apóstoles, hasta un querubín anda por ahí. Pero usted conoce la palabra. Porque si usted no conoce la palabra, usted se va a creer los cuentos de estos payasos. Y usted va a terminar haciendo payasadas igual o peor que ellos. Porque como dijo un predicador, si eso que esta persona hace y dice es absurdo y tonto, bueno, es más tonto el que le cree y lo sigue, a pesar de. Mas, sin embargo, estamos viviendo tiempos, iglesia, donde la sana doctrina está escasa. Y las iglesias de sana doctrina vemos que están vacías. Y las iglesias donde se monta un show, donde realmente lo que se hace es un show, porque ya el altar ya no es altar, ahora es una tarima, es un templo, ya no es un templo, o el santuario ya no es santuario, ahora es un auditorio. Entonces, esto, amados hermanos, tiene que abrir nuestros ojos. O sea, usted entra a un templo que parece discoteca, con luces de colores y efectos de acá y proyecciones de esto y de lo otro. Pero, ¿dónde queda la palabra? Eso es lo que yo te digo. Pablo nos quiere dejar bien claro
que es a través de la palabra, mi hermano. Es a través de la palabra que nosotros nos vamos a mantener en la sana doctrina. Siempre ha habido falsa doctrina. Y siempre va a haber falsa doctrina. ¿Por qué? Porque Satanás está interesado en corromper la iglesia. Ahora, hemos visto a lo largo de la historia caer a grandes hombres y grandes mujeres siervas de Dios y cayeron. Algunos se levantaron, otros ya no se levantaron. Ahora, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué fue de ellos? Eso no te importa a ti. Eso es negocio entre Dios y cada uno de ellos. Lo que tú debes de cuidar es tu testimonio. Porque el día que tú falles, el día que tú caigas, el día que tú te apartes, te la vas a ver con Dios. Entonces deja de estar mirando a los demás y cuídate a ti mismo. Mira que el Pablo dice que si crees que estás firme, ojo que también puedes caer. Entonces en vez de estar mirando a aquellos que cayeron, a aquellos que fallaron, a aquellos que se equivocaron, ojo, no caigas tú en lo mismo. Porque aprendimos 2 capítulos atrás que de la manera que tú juzgas, de esa misma manera vas a ser juzgado. Con la vara que tú mides, con esa misma te van a medir. La pesa que tú uses, esa misma te van a devolver. Entonces, esa es la parte que debemos de cuidar si es que en verdad, somos hijos de Dios. ¿Okay? Entonces, esta advertencia va para hoy día. Hoy día. Hoy día que tenemos tanta gente por ahí que no sé de dónde se formaron apóstoles, tanta gente que anda por ahí que son profetas, tanta gente que anda por ahí teniendo sueños a cada rato y diciendo que Dios le habló. Tengamos cuidado, porque cualquier revelación que una de estas personas reciba tiene que estar de acuerdo a la santa palabra. Porque si no está respaldado por la palabra, entonces, amados hermanos, hay que cuestionarlo. No coma cuento. No crea todas esas payasadas que se están haciendo hoy día en el nombre del Señor y que para gloria del Señor y que esto y que lo otro, y usan la Biblia y usan al Señor como pantalla, pero en realidad, como dice Pablo, se están alimentando sus vientres. No me crea a mí, crea lo que la palabra de Dios dice. Y si usted se ofende por lo que yo estoy diciendo, bueno, le pido perdón, porque mi idea no es ofenderlo. Mi idea es que usted se enfoque en la palabra. Eso es lo que va a garantizar que usted se mantenga en la sana doctrina. Y por eso hemos dedicado todas estas semanas a estudiar capítulo por capítulo y verso por verso. Aún el capítulo 16, donde vimos cantidad de versos hablando de personas, de nombres que nos puede importar a nosotros. Pero Pablo nos deja una enseñanza. Cuán importantes son las personas que nos ayudan, cuán importantes son los colaboradores, cuán importantes son las personas que se arriesgan por nosotros, que están con nosotros en la lucha, que son nuestros compañeros para evangelizar, son nuestros compañeros en el ministerio, son nuestros compañeros en la oración, son nuestros compañeros de batalla, hermano. Tenemos que valorar eso. Aunque parezca insignificante, pero eso es lo que encierra el reino de Cristo. Eso es lo que Dios espera que se desarrolle en tu corazón, el amor de Dios en ti, para poder valorar de la manera que Pablo lo hacía. Dejemos la advertencia y vámonos ya acercándonos al final. Vemos que hay aquí unos versos donde los compañeros de Pablo también dirigen saludo a los hermanos en Roma. O sea, es importante como Pablo incluye a todo mundo. Y esto es lo que hizo de Pablo el gran apóstol. Mire, en la Biblia aparecen 14 apóstoles. Y de los 14 apóstoles, del que más podemos sacar provecho y del que más se habla
y el que más influencia tuvo en la formación de la iglesia, en el desarrollo de la iglesia, y el que más compartió el mensaje, el que más almas ganó, el que más iglesias levantó, se llama Pablo, Saulo de Tarso. Y es el apóstol del que estamos estudiando ahora. Ahora, tenga cuidado porque hoy día hay un montón de payasos por ahí que dicen que son apóstoles. ¿De dónde sacaron el apostolado? No lo sé. Porque a Pablo le cuestionaron su apostolado. A Pablo le hicieron la vida imposible porque Pablo se levantó como apóstol ya habiendo muerto Jesús. O sea, Jesús ya no estaba. Y la norma para llegar a ser apóstol era que tenía que ser instruido directamente por Jesús, el maestro de maestros. Entonces a Pablo se le puso difícil comprobar su apostolado. Mas sin embargo, con hechos lo demuestra. Pablo no buscaba la posición, no buscaba el nombramiento. Pablo buscaba el trabajo. Pablo buscaba el desempeño de un apóstol. Y mire que lo hizo con mayor excelencia que todos los demás. Eso queda en tu corazón. Tú decides dónde estás parado. Cuídate. Cuídate de los falsos maestros. Cuídate de aquellos que enseñan doctrinas de hombres. De aquellos que por amor a una posición o por amor al dinero hacen cualquier cosa. Ten cuidado con ellos. Entonces vemos que en los versos 21 al 23, los compañeros de Pablo también dan su saludo. Dice verso 21, os saludan Timoteo. Timoteo es muy conocido, ya sabemos. Mi colaborador, que de hecho cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 16, usted léaselo desde el 1 en adelante y usted va a tener más información acerca de este joven Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Okay? Le dice, saludo a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. O sea, Jasón y Sosípater, parientes de Pablo. Tercio, yo tercio, ojo con esto, verso 22, porque esta es la mano que escribió. Verso 22. O sea, Pablo no escribió con su puño. Es tercio. Dice verso 22. Yo tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. O sea, él también incluye su saludo personal. Era el tiempo de que los amigos, los compañeros de Pablo, los que estaban con él allí en ese momento, también envíen su saludo. Entonces tercio se apunta. Dice, ahí va también mi saludo. Verso 23. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. O sea, Gayo, yo sé que Gayo para nosotros es el ave que canta por las mañanas. Bueno, cantan a toda hora, ¿no? Pero Gayo era un personaje especial. Igual, este Gayo, usted lo encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Y también en Primera de Corintios capítulo 1. En el verso 14 aparece este mismo Gayo, que era un personaje importante que los recibía en su casa, o sea, que les daban hospedaje, los hospedaba, no solamente a Pablo, sino a cualquiera de la iglesia los recibía en su casa. Por eso era muy querido, pero este Gayo también se suma a dar los saludos a los hermanos que están en Roma. ¿Okay? Entonces dice, los saluda a Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Verso 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. ¿Okay? Entonces, la carta cerró.
con saludo de todos y para todos. Qué bonito, ¿no? Eso nos deja una enseñanza a nosotros, iglesia. La unidad en la iglesia es de vital importancia. Debemos estar unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer, en un mismo caminar, en un mismo pensar, porque hemos sido sellados con el mismo Espíritu, hemos creído en el mismo Señor, hemos fundado nuestra fe en la gracia de Dios y todos hemos sido salvos por gracia y misericordia de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Entonces debemos de estar unidos, debemos de unificarnos, debemos de aprender a amarnos de la manera que el Señor nos amó. Y entonces vemos la doxología final, el cierre majestuoso. Y al que puede confirmaros, verso 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre y amén. Qué precioso sello para una carta tan valiosa. Todo el enfoque que Pablo le dio a esta carta está basado en lo que la Escritura dice. Y cómo la iglesia de Cristo necesita poner la Escritura al centro. Debemos de reconocer que la Biblia no solamente es el manual de vida para el cristiano, sino la Biblia es el manual de doctrina para toda iglesia. Cualquier iglesia cuyas doctrinas se aparten, se alejan de lo que es la palabra de Dios, podemos decir que son iglesias fundadas o basadas en falsa doctrina. Y hay muchas. Yo sé que el apóstol Pablo, cuando habla de los dones en 1 Corintios 12, y eso lo vamos a estudiar más adelante, dice que hay diversidad de operaciones. Eso implica diversidad de formas de hacer las cosas. Y no estoy hablando de las diferentes métodos o diferentes formas de dirigir o de hacer la liturgia en la iglesia. Estoy hablando de conceptos fundamentales que van en contra de la palabra o que simplemente van fuera de la palabra. Y que nosotros como cristianos no podemos darle mérito a esas cosas, a esas prácticas, porque si no son bíblicas, corremos el riesgo de que sean antibíblicas, lo cual es más grave aún. Amados hermanos, para mí ha sido un privilegio, ha sido una bendición, ha sido un placer. No es que yo sepa más que ustedes, no es que yo conozca la Biblia a plenitud, pero lo poco que Dios me ha permitido entender, lo poco que Dios en su gracia y misericordia me ha revelado y me ha mostrado a través de su palabra, eso es lo que he compartido con ustedes. Y los que quieran, vamos a continuar con la carta a los Corintios a partir del próximo jueves. Y de antemano, les digo, siempre quizá se den algunas pausas en el camino, ya que pues tenemos viajes misioneros a los cuales no podemos decir que no. Y esa responsabilidad pues a veces nos aleja de los medios en los cuales podemos transmitir. Pero bendito sea el Señor, llegamos al final de los Romanos. Espero que haya sido de bendición para todos. Espero que hayan recibido lo suficiente para sostener su fe firme, para defender su fe y para poder ser un ejemplo como cristiano y ejercer su función como miembro de la iglesia de la manera correcta. Que mi Señor Dios Todopoderoso los siga bendiciendo, que Él los llene de su paz
y que nunca, nunca les falte su gracia, su amor y su misericordia. Si usted es miembro de la iglesia, lo esperamos el sábado. Tenemos la actividad de brazos de amor. Bueno, mañana tenemos culto de oración también. El sábado la actividad de brazos de amor, los esperamos. Estamos fortaleciéndonos para seguir apoyando a Venezuela. Estamos ya avanzados en Venezuela, así que le damos gloria al Señor, porque ya hay un grupito allá trabajando duro. Y pues seguimos. Ayúdenos en oración y apóyenos este sábado. A los demás, que no vea el viernes, sábado y domingo, lo veremos el próximo jueves, aquí mismo, siempre a las 8 de la noche. Un abrazo a la distancia. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén y amén.